Estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a conversar sobre política, sobre lo que está ocurriendo en la contingencia, pero también sobre la visión de un hombre que ha estado en política, de hecho ha sido parlamentario, también tiene una visión crítica del sistema político y nos interesa conversar con él sobre lo que está ocurriendo con el proceso constitucional. De hecho, para eso también lo hemos invitado y está junto a nosotros hoy día el ex candidato presidencial, ex parlamentario, además, Tomás Jocelyn Hall Letelier, que nos acompaña para conversar sobre el proceso constitucional y otros temas. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Tomás, antes de comenzar, me gustaría eh, preguntarte en qué momento estás tú de tu visión sobre el proceso constitucional. ¿Te convenció el primer proceso? ¿En qué pie estuviste con el primer proceso antes de ir al actual? No, yo estaba en contra de estos procesos desde el 2009, ni siquiera con el primer proceso, desde antes que se concibieran, por así decirlo. Y esto empieza 4 años después de la reforma Lago. Y ahí es donde logran capturar la campaña Frey. Y además lo hace un grupo ligado a la Universidad de Chile, a derecha a la Universidad de Chile, que se llamaba Océano Azul, que se toma la campaña Frey. Ahí estaba Atria, Guillermo Pickering, Pablo Ruiz Tagle, y una serie de otras, Juan Pablo Hermosilla, ¿no? Y una serie de personas eventualmente que convencieron a Frey que tenía que promover una nueva constitución. Yo discrepé de eso, ¿no? Y no solamente discrepé de eso, sino que además me enemisté con la campaña. Tú comprenderás que yo tenía vínculos con Frey que venían de antes y en realidad eran fuertes, por así decirlo. Entonces, la verdad las cosas es que yo no era cualquier sujeto eventualmente en ese entorno. Entonces, al punto de que los tipos se sintieron incómodos por la discusión y la polémica, y me ofrecieron ser candidato por la Araucanía. Y ciertamente acepté, ¿no? Pero en el fondo, ese ofrecimiento tenía por objeto sacarme de lo que los incomodaba, por así decirlo. Y este era uno de los temas en donde yo tenía opiniones muy fuertes, ¿no? Y eso después se dio con, ¿cómo se llama? Bachelet, que lo volvió a agitar y que lo tradujo en, ¿cómo se llama?, sus cabildos, el 2015. Y la verdad, las cosas que también me fui en collera con eso, aunque ya no tenía nada que ver eventualmente con, ¿cómo se llama?, con Bachelet, porque yo ya me había desvinculado con ella eventualmente el 2006 con motivo de su primer gobierno. Y la verdad de las cosas que yo postulé el 2013 eventualmente sobre una plataforma en donde, si tú revises, y hay alguna gente que las ha revisado, lo que yo propuse en ese entonces, yo puse 4 grandes reformas eventualmente de la Constitución. Pero yo me distinguí de que yo no me sumé a la cosa de que había promover una nueva Constitución, lo que finalmente me perjudicó, porque tú comprenderás que Bachelet, que iba a ganar la elección, estaba proponiendo otra cosa eventualmente. Yo quedaba como fuera de foco, pero yo agradezco no haber caído en esa trampa, por así decirlo. Ella termina mal, gana, pero termina mal. Termina presentando un proyecto de constitución en el 2018, que hasta el día de hoy está ahí, lo tira muy poco antes de entregar el mando. Y ahí es donde después se vuelve a resucitar el tema del 18, con motivo del reventón del 18 de octubre, y en el acuerdo que se hace el 15 de noviembre del 2019. Y yo, para serte sincero, ya a esa altura tenía una visión muy negativa. Yo me abstuve en el plebiscito del 2020, ¿no? ¿Y por qué? Porque no tenía nada, yo no tenía ningún argumento para llegar y justamente decir que el país no podía discutir una nueva constitución. Ese no era mi punto, ¿ya? Yo no tenía ningún compromiso con la constitución de Pinochet, tampoco. Pero yo estaba convencido que iba a fracasar el proceso. Y la verdad, las cosas es que tú no puedes hacer una constitución, primero desde una hoja en blanco y segundo desde tus diferencias y poco menos que rematándolas ante el país, ¿no? Y haciendo de ellas eventualmente un motivo de una lucha hegemónica, que eso es lo que finalmente fue tanto el primer proceso que fracasó y este que está a punto de fracasar también. Fueron luchas hegemónicas de los grupos que las dominaron. En el caso de la izquierda en el anterior proceso y en la derecha en este proceso. Nuevamente te quiero decir, eventualmente, o sea, yo voté rechazo en el plebiscito del año pasado. Me abstuve en la elección de los constituyentes en 2021. Y porque tampoco tenía argumento como para, de alguna manera, participar en la elección de constituyentes que yo sabía que iban a fracasar. Y yo tenía amigos míos que eran candidatos. Pero te quiero decir que iban en unas listas en donde finalmente iban a terminar cediendo sus votos a favor de otros. Por ejemplo, yo votaba en Providencia, en donde estaba Patricio Zapata, y iba con Baradit. Y tú comprenderás que yo no iba a votar por un amigo que era Patricio Zapata, si es que sus votos iban a terminar favoreciendo a Baradit, como efectivamente ocurrieron. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué más? Yo no voy a votar por ti.
porque tú no vas a salir electo y tus votos van a ir a este otro gallo y yo no voy a votar por otro gallo. Entonces, la verdad, las cosas que te quiero decir es de que tenía ya opiniones muy fuertes en esa oportunidad. Después fui y me jugué por rechazo, efectivamente, el año pasado, en algo que además se terminó mal, porque la gente que dominó el rechazo fue la gente de Chile Vamos. Y esa gente finalmente convirtió un triunfo en una derrota. Porque finalmente se gana el rechazo y lo convirtieron en otra cosa, en otro nuevo proceso constituyente. Yo me abstuve nuevamente en la elección del 7 de mayo pasado, por la misma razón que te estoy diciendo que me abstuve en la... Además me ofrecieron ser candidato en las dos oportunidades, yo dije que no. Y finalmente, yo estaba por rechazo desde siempre, eventualmente, que este proceso iba a fracasar. Así que, por lo tanto, no he cambiado mi opinión. Mi opinión ha sido el mismo desde siempre. En esta oportunidad he dicho simplemente no es no. Te fijas, ¿no? Como diciendo, el país se le está llevando por segunda vez a tener que repetir el mismo no. Nosotros nos está pasando lo mismo que a los ingleses con Brexit. Por Dios que los tipos los barajaron, ¿no? Porque ganaron un plebiscito para salirse de la Unión, ¿no? Y Theresa May presenta 3 veces un proyecto eventualmente para convertir eso en otra cosa. Y después finalmente, eventualmente, tienen que insistir en 2 elecciones hasta que finalmente ese país terminó con el gobierno, los Tories, divididos hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué quieres que te diga eventualmente? Tengo opiniones muy fuertes sobre esto. Bueno, hay una discusión, me imagino que tú cuando eres parlamentario también se daba, y al comienzo de los 90, que se dio también esta discusión, que era la constitución de Pinochet. Luego está la reforma del Lago. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Estos panfletos, estas miradas que dicen, oye, no, es la constitución de Pinochet, la constitución del Lago. ¿Cuál es finalmente la visión que tienes sobre esas dos miradas que se instalan ahora? No, yo no creo en esa discusión y te digo por qué. Porque para el plebiscito del 88, yo sí que era uno de los actores que efectivamente influyó mucho en el diseño que se hizo desde el 83 en adelante, hasta el 88. Porque estaba ligado o sea, era presidente de la Católica, tenía mucho vínculo con Valdés, fui secretario ejecutivo de la Alianza Democrática y participé en todo ese proceso de negociación. También estuve dentro de la campaña del no, actualmente. Entonces, para serte sincero, conozco eso desde adentro. Entonces, nosotros pasamos varios años, sobre todo después del Acuerdo Nacional del 85 hasta el 88, en el fondo discutiendo con la izquierda y discutiendo con una cantidad de actores que no querían ir al plebiscito. Y nosotros nos jugamos por ir al plebiscito y finalmente la ganamos. Entonces, no solamente ganamos, se restablecieron los registros electorales y nosotros convertimos el plebiscito en una trampa a Pinochet. Se le volvió en contra, por así decirlo. Y nosotros la volvimos en la oportunidad para que haya producido un reemplazo a los militares y iniciar una transición. Así que, por ende, para serte sincero, no es cierto que esta discusión estaba instalada desde los 90. Eso es mentira. Porque la verdad de las cosas es que nosotros nos propusimos hacer gobierno con las reglas de juego que teníamos. Incluso tuvimos que tragarnos el sapo de Pinochet como comandante en jefe del ejército y después pretendió llegar y ser senador vitalicio. Yo fui uno de los 5 diputados que lo acusó constitucionalmente para evitar que asumiera como senador vitalicio. Entonces, para ser sincero, a mí yo dificulto que alguien me pueda llegar y sacar el pizarrón en ese debate, por así decirlo. Participé en la discusión en el 99 entre los flagelantes y los autocomplacientes. Fue uno de los 5 redactores del documento, para que tú te fijes, flagelante, no así complaciente. Así que, por ende, conozco toda la izquierda que estaba como más escéptica en el proceso político y trabajé con ella, por así decirlo, como para llegar y justamente decirte que la discusión no era la Constitución. La discusión, como te digo, de la Constitución viene en el 2009 y viene después del Lago. O sea, nosotros le fuimos haciendo ajuste, cambio y todo lo demás, y ciertamente la del Lago fue una reforma importante. Pero esto fue, yo no creo en esto de que hubo un momento desde el cual la Constitución deja de ser tal. Te estoy tratando de decir efectivamente de que las mediaciones políticas, judiciales, la jurisprudencia que se va suscitando con motivo de la Constitución, te va generando tramas y te va generando efectivamente un conjunto de temas que no es llegar y decir, ¿sabes qué más? Las voto, las tiro al tarro a la basura. No puedes tirarte 40 años de mediaciones políticas y sociales al tarro a la basura. Y no las puedes hacer en una hoja en blanco, porque al final te van a venir lo que se llama un peddling de derecho. Te van a decir, ¿ya? Te doy el capítulo de la Fuerza Armada contra la vida del que está por nacer, te doy eventualmente las aguas contra eventualmente tal o cual otro tema. Tú comprenderás que así no se hacen las constituciones, porque son pactos. Entonces, o tenía acuerdo o no tenía acuerdo. Y la verdad, las cosas que quise ha querido llegar a hacerlo desde tus diferencias. Entonces, yo, para serte sincero, creo que al final el país se ha dado cuenta. Y más allá de la coyuntura de por qué motivo este proceso va a fracasar, yo creo que al día siguiente del plebiscito nos vamos a tener que dar cuenta que nuestra democracia, en definitiva,
depende no de una constitución, sino que depende de la voluntad de los actores que la sostienen. Y finalmente los éxitos y fracasos de los gobiernos no dependen de una constitución y no puedes echarle la culpa a ella en una dirección u otra. Los grupos que han pretendido decir lo contrario, lo que están reconociendo es que no pueden gobernar con esta constitución. Bueno, eso es problema de ellos. Es problema de una izquierda dirigida por Boric y su grupito que no puede hacer gobierno de mayoría. Y es también culpa de los grupos que han dominado este último proceso constituyente, la derecha, que en el fondo van a haber reconocido de que no pueden hacer gobierno con esta constitución. Eso es problema de ellos. Hay un vacío de liderazgo que requiere otro mix, otro liderazgo, otra forma de concebir el país que no sean ellos, por así decirlo. Y te puedo asegurar que hay otros y hay otras opciones. ¿Te fijas? El país no se reduce a una izquierda sectaria y una derecha sectaria. Esa es la verdad. Bueno, hablemos a propósito de estas dos fuerzas que están confluyendo, primero en el primer proceso y ahora en el segundo. ¿Cuál es tu visión sobre lo que ocurrió en 2019? Carlos Peña decía que era solamente lumpen, algo así como que la cuestión se había salido de las manos, que la gente salió como a protestar. ¿Cuál es la visión que tú tienes sobre ese proceso? No en lo que derivó, sino que en el hecho en sí de la gente protestando, la gente pidiendo cambio, etcétera, etcétera. Yo siempre dije que efectivamente Sebastián Piñera iba a fracasar. O sea, para ser sincero, fracasó en su primer gobierno. No fue un buen gobierno. Por algo eventualmente terminó Bachelet sucediéndolo. Y la verdad de las cosas es que en esta oportunidad era evidente que iba a fracasar. Pero más allá del hecho de que Sebastián Piñera es su peor enemigo, por así decirlo, la verdad de las cosas es de que es lo que ocurrió en esa oportunidad. Yo no lo veo como un golpe de Estado, ¿no? Y no lo veo como golpe de Estado porque la verdad de las cosas es que hay factores. Me da lo mismo actualmente que hubo que haber concierto, algún grado de conspiración o una. Si no hubiera habido efectivamente la debilidad política interna actualmente que existía en el país en ese momento y la debilidad del gobierno, otra habría sido la respuesta. Si Sebastián Piñera finalmente tira la Constitución eventualmente como una manera de sacarse encima el reventón social. Tú comprenderás que yo estoy formado de otra manera. Tú primero juras la Constitución y si es que efectivamente tienes un problema, te vas tú, pero no se va la Constitución, ¿te fijas, no? Pero aquí tenía un remedio distinto. Tenías al presidente que eventualmente poco menos que sacrificaba la Constitución para salvarse él. Y en la solución, tú comprenderás, no resultó bien, porque más allá de lo que ocurrió con el proceso, te quiero llegar y decir que el reventón subsistió. O sea, la única razón por la cual ese reventón eventualmente se aplacó en algo fue la epidemia al año siguiente. Pero objetivamente hablando, la causa del malestar efectivamente subsistió y lo único que quedamos con, más allá del tema constitucional, fue un arreglo político. Y el arreglo político es de que tu izquierda no quería asumir el gobierno porque sabía que si lo asumía por 2 años para terminar el mandato de Sebastián Piñera, en realidad no iba a aprovechar el deterioro de Sebastián Piñera y cualquier otra persona hubiera asumido después. O sea, ellos sabían que si Sebastián Piñera continuaba a cargo del país, eventualmente iba a perder ese grupo iba a perder la elección presidencial siguiente. Así que era inevitable, no había golpe, porque no había nadie interesado en asumir la conducción del país. Ese es un punto central acá, nadie. Entonces Sebastián Piñera siguió una forma en donde él podía seguir de presidente, en donde tenía su oposición que le vetaba, ese es el parlamentarismo de facto que habló Jaime Quintana, desde el Senado, desde el Congreso. Bueno, y eso es lo mismo que Sebastián Piñera ha tratado de ofrecerle a Gabriel Boric ahora. Es un gobierno minoría que está paralizado, que no puede hacer nada y que tenga su oposición en el Congreso o en el Senado y paralelamente en este proceso constituyente y que le defina todo. Le defina quién sea ministro del Interior o no, el fiscal nacional o no, que le defina eventualmente si se queda o no George Jackson, si es que salvan o no Crispy eventualmente. Si yo lo que te quiero tratar de decir en síntesis con eso es de que ese arreglo ya no sirve. Eso es lo que quiero decirte. Después del 18 de diciembre, suponiendo que el rechazo gana, por así decirlo, vas a tener 2 años el mismo gobierno. Y en un esquema en donde, por un lado, los grupos que han pretendido moderar el gobierno, que son este socialismo democrático, no sirven de nada, porque todos esos ministros están controvertidos. La Toa, Monte, Van Claveren, el mismo Mario Marcel, o sea, todos esos ministros no cambian el rumbo del gobierno en sus percepciones y no imponen una hegemonía. Y por otro lado, tu oposición va a estar desacreditada. Entonces tú vas a tener un deterioro del cuadro interno porque no hemos topado fondo todavía durante 2 años. Ese es el punto central en este momento que es lo que tú tienes. Y eso no lo vas a poder resolver ni con una constitución, ni siguiendo haciendo lo que estaba haciendo y se ha venido haciendo en estos 4 años. Esa es la verdad. Entonces tú me preguntas a mí, ¿qué opinión tengo de ese proceso? Tengo la opinión de unos tipos que fueron unos bestias. Este es un país cuya clase política eventualmente destruyó su democracia.
Y esto es un problema básicamente de ella, no tanto del reventón callejero. Bueno, claro que hay un reventón callejero, porque había un pasto seco, como algunos dicen eventualmente. Había una situación interna que eventualmente se prestaba para eso. Pero el principal problema es un problema de tus élites públicas, eventualmente, que no fueron capaces de reaccionar a ese desafío. Y ese es el desastre que tenía en este instante. Bueno, de hecho también, a propósito de la discusión que se dio en ese momento, que quizás puede ser una discusión artificial o no, también está la generación, tu generación con la nueva generación, que también se creó ese quiebre ahí. ¿Cuál es la visión? Me imagino que es una visión crítica de la actual Sí, generación que porque, gobierna. ¿y qué me puede importar? Si el grupo de pendejos que está a cargo del gobierno hoy día efectivamente se han desprestigiado todo. Si hoy día lo que tú tienes en este instante es una crisis de los convenios que demuestra que este gobierno en muy poco tiempo armó una estructura paralela al Estado que tercerizó el Estado completo. Y lo armó muy rápidamente. Yo creo que en realidad no improvisaron, lo hicieron muy bien. Eventualmente, en muy poco tiempo se tomaron eventualmente unos volúmenes de recursos tales para no hacer nada, para administrar influencias políticas. Y esa estructura está haciendo crisis en este momento y los tipos se resisten a reemplazarla. Entonces, la verdad, la cosa es que esa cosa les genera un problema político y bueno, pueden gobernar, paralelamente están desprestigiados y paralelamente no tienen agenda. Y este gobierno, eventualmente, como te digo, es un gobierno minoría que es sectario. Entonces, esa generación como un todo es un fracaso. Y eso tiene razón el Pepe de Gregorio cuando dice que lo tuvieron todo y lo perdieron todo. Pero, así que va a ser reemplazado por otra cosa. Mi problema es de que esto no sea reemplazado por el pasado, por Piñera. ¿Ah? O al revés, que sigamos el ciclo europeo, el populismo europeo, que efectivamente de Weimar pasemos a Hitler, ¿te fijas o no? Efectivamente, mi desafío, actualmente, y perdón que se hable en primera persona personal, pero porque tú me hablas de mi generación, y yo, para ser sincero, he discutido esto con mis propios compañeros de generación. No tengo buena opinión de Yerko, la Carola, eventualmente de Esteban Valenzuela, no tengo buena opinión de lo que buena parte de mi generación, el Concepción Mico, no tengo buena opinión de lo que han sido sus aterrizadas personales en esta coyuntura. Tal vez a la que perdono siempre a la Carola Toa, porque le tengo estimación y le tengo cariño, y le perdono todo, siempre le perdono todo. Pero la verdad de las cosas es de que discrepo de mi generación, eventualmente, de haber poco menos que llevado el maletín a estos bestias, por así decirlo. Y para serte sincero, creo que todavía la tarea nuestra eventualmente no se ha terminado, porque no te puedes saltar generaciones. ¿Ah? Si alguien cree que, por un lado, yo no tengo ninguna pretensión de volver a ser lo que nos distinguió en los 80 o en los 90. Volver atrás es imposible en el país. La concertación no es posible hacer porque es una alianza de la democracia cristiana con los socialistas y ya no existe la democracia cristiana. Así que no puedes llegar y suponer de que vas a poder llegar y resucitar un acuerdo para lo cual los dos actores principales no están, ¿te fijas o no? Así que por ende, eventualmente el desafío político que viene para adelante es distinto. Pero las generaciones tú no puedes prescindir de ellas. ¿Ah? Porque los países o los haces entre todos o simplemente no sirven nomás. Y yo creo que eso es un tema que yo siento como muy fuerte, que todavía está pendiente. Así que no tengo complejo de que tú me digas hay una ruptura generacional. Al revés. Si tú me dijeras a mí que yo tuviera algún nivel de decisión respecto de equipos o públicos que definan un gobierno para la próxima etapa, mi problema es a quién rescato del grupo pendejo que van a haber fracasado. ¿No? ¿A quién rescato? ¿No? Y te voy a decir una cosa, me cuesta. Me cuesta. Hay un par, pero muy pocos, ¿te fijas? ¿No? Entonces, yo para serte sincero, uno de los problemas de la próxima etapa, suponiendo que tienes que romper el empate derecha-izquierda y tienes que llegar a un gobierno mayoría, va a ser buscar personas de tus adversarios, porque yo no tengo nada que ver con esas pelotas actualmente, pero buscar personas de tus adversarios con los cuales tú los puedas decir, te ofrezco la oportunidad de venir a ayudar. Y si es que quieres, fantástico. Si no quieres, te voy a entender. Pero la verdad, la cosa es que estos son los términos. ¿Te fijas, no? Pero me cuesta encontrar las personas para eso. Bueno, un tema también a propósito de la historia y del proceso chileno, porque el proceso chileno también tiene de esto, o ha tenido de esto. ¿Cómo lo ves tú, pensando también en que tú eres parte de esta familia también tradicional? Es decir, eres parte de la familia, incluso que viene desde Balmaceda para atrás, incluso. Em, ¿Cómo se ve esto, este Chile? ¿Se ve finalmente necesariamente un quiebre con todo lo que está pasando? Porque parece que todo esto lleva a que un proceso político lleva a otro sucesivamente y la situación no cambia en nada. Es decir, O vamos de mal sea, en peor, parece. rupturas políticas, esta no es la primera vez que Chile tiene una ruptura política, la tuvo en los años 20, eventualmente, si tú recuerdas, y si, la tuvo también después, posteriormente, cuando Alessandri vuelve también, efectivamente. Así que, por lo tanto, o sea, para serte sincero, que alguien venga a decir eventualmente,
aquí borrón y cuenta nueva y la historia de Chile comienza desde hoy día y olvidemos el pasado, es falso, porque estas cosas se repiten. Se repiten. Yo he dicho varias veces en otras oportunidades que Gabriel Boric se parece mucho a Ramón Freire. Mucho. ¿Ah? En ese caso, un director general que efectivamente es joven, que eventualmente sale cascando eventualmente el país porque es derrotado por Bulnes eventualmente, y tiene que irse a Australia en exilio. Y después vuelve años después y lo tienen que indultar. Si tú me preguntas a mí, Boric es muy parecido. Yo te diría que, mira, te voy a decir un tiro, las personas que van a querer que Boric se vaya de Chile después de su gobierno, hacer toda la izquierda. Y te voy a decir que los que van a tener interés de que Boric se quede en Chile, y se quede en Chile como un espantapájaro, va a ser la derecha. La derecha va a querer usar a Boric eventualmente como aquello para lo cual nunca volvamos. Y lo va a querer mantener como ahí, adelante de todo, como tuvimos a la Margot Honecker acá en Chile, ¿no? Durante años. La van a querer eventualmente tener como un espantapájaro, por así decirlo. Entonces, para serte sincero, Boric es una figura que en cierto sentido va a seguir generando problemas en el país, de un punto de vista del tipo de discusión y pasiones que va a despertar, por así decirlo. Pero no como él cree, o no como sus partidarios creen, sino que va a terminar trabajando con una agenda ajena. Y yo creo que de lo que se trata es que dejemos de depender de Bachelet, del Lago, del endoso de Frey, de Boric, ¿me sigue lo que te quiero decir de Piñera? Yo lo que te quiero decir, esto es un país en donde los expresidentes son intrigantes, son tremendamente intrigantes. Ayer se hizo el funeral de la mujer de Carter, y ahí aparecía un señor de 100 años en una silla de ruedas a ir a despedir a su mujer. Y estaba todo el país, en buenas cuentas, ahí para rendirle un homenaje a una mujer normal, y que además un matrimonio muy exitoso, que los dos eran dos viejitos que estaban cuidándose unos a otros y esperando morir. ¿Verdad? Tú comprenderás que esa cosa es muy elocuente en la cultura pública de ese país. Y nosotros lo teníamos en una época eso, pero lo hemos destruido. Entonces, la verdad de las cosas es que ya el cinismo chileno es parte del problema político del país. Si yo te hablo de eso, tú vas a sentir que te estoy hablando de una cosa que no tiene ninguna materialidad política importante, pero la tiene. Entonces tú me dices a mí, yo provengo de una familia determinada, ¿me tengo que sentir culpable de eso? Me siento muy orgulloso de eso. Y la verdad las cosas es que no solamente me siento muy orgulloso de eso, creo que no he desentonado tampoco respecto de eso. Entonces, para serte sincero, creo que es algo que no refriego, no lo convierto en una chapa, por así decirlo, te fijas o no, pero sí lo hago valer. Cuando yo postulé el 2009 como candidato a senador en la Araucanía, el afiche mío era con el viaducto del Mayeco, que lo inauguró Balmaceda. Entonces, la verdad, las cosas es que ciertamente que yo he usado ciertas asociaciones ligadas a eso. Y también he hecho asociaciones con Ibáñez, ¿no? Que era casado con la hermana de mi abuelo. Entonces, la verdad, las cosas es que esas cosas las hago. Pero las hago para llegar y justamente hablar del momento actual de Chile. No con el objeto de llegar y presentarme de una determinada manera, sino que tratando de decir que ya hemos pasado por esto. No, esto no es nuevo. Y la verdad las cosas es que ya hemos salido de crisis parecidas o incluso más graves que esta, como para no tener esperanza de que podemos salir de esta también. Lo hago para ese efecto, no para otra cosa. ¿Y cuál es tu visión de quién es o cómo se sale de esto? Porque salimos de Bachelet, Piñera, llegamos con Boric, parece Es que que no queda hemos Cast salido, nomás. no señor, es que no hemos salido ni de Bachelet ni de Piñera. Los dos se dieron 4 gobiernos. Monopolizaron la plaza. Y en el fondo jugaron a descremar el mal menor. Y además fragmentaron el país. Esa es la verdad. Si tú me preguntas a mí qué tipo de liderazgo el país necesita, o sea, Boric es hijo de ambos. Es el hijo legítimo de Bachelet y Piñera. Para que estamos con esto. Por eso Piñera es el papá malo de Boric. Te das cuenta que por un lado lo intriga por debajo, después lo va a ver, le ofrece. O sea, la verdad las cosas es que yo lo encuentro una relación perversa, por así decirlo. Y la verdad las cosas es que destruye al otro, por así decirlo. O sea, Boric no es visto como presidente, ni siquiera en su entorno. Les cuesta construir una imagen de aplomo, por así decirlo. ¿Te fijas? ¿No? Por eso se ofendan cuando uno lo critica. Hoy día hizo una presentación eventualmente respecto de violencia sexual a la mujer. Y tú comprenderás que la persona que menos debería hablar de abusos sexuales es él, porque fue acusado de ese tema antes de ser electo, por así decirlo. Y hubo que taparle el caso, por así decirlo. Entonces, yo para serte sincero, el tema que toca Boric lo deja mal. Eso es lo que quiero decirte. Entonces, si tú me preguntas a mí qué viene para adelante, yo te diría que Chile necesita un liderazgo parecido al de Lincoln.
Esto no es una carrera de 100 metros planos, es una maratón. Y la verdad las cosas es que el país tiene grados de desencuentro que hacen que nosotros no hemos topado fondo, como te dije hace un rato atrás. Así que por ende, eventualmente, Lincoln gana la presidencia y ahí se produce la división de la Unión. La división de la Unión se produce por la elección de Lincoln, ¿no? Para que entendamos ese punto. No habría habido guerra civil sin Lincoln, ¿no? Y la verdad las cosas es que eso no amilanó a Lincoln. Lincoln asume, se le van los estados del sur y se produce una guerra. Y el tipo tuvo el talento de llegar a incorporar a sus adversarios a su gabinete. Incluso demócratas del norte que tenían relaciones con los demócratas del sur. Y la verdad las cosas es que él fue un genio. Además estuvo acompañado por un genio militar, como era Grant, pero al mismo tiempo tuvo un muy buen gabinete. Nosotros lo que no tenemos en estos dos, en este ping-pong Bachelet, Piñera, Boric, no tenemos buenos gabinetes. Porque este país ha partido de la base de la alternancia. Entonces se ha dado la idea de que puede armar equipos herméticos. ¿Ah? Herméticos, dos equipos que se pueden alternar el país. Y no es cierto eso, porque termina los Rodrigo Delgado, el señor Blumen, Cecilia Pitney, termina en puros mediocres, por así decirlo. No tiene las mejores mentes, ni los mejores recursos humanos que efectivamente el país puede ofrecer para llegar a enfrentar temas. Y eso cierra disposiciones respecto a lo público. Entonces, yo tengo la impresión de que tú tienes que romper esa trampa. Y la única manera que lo haces es con alguien, un independiente desde fuera, que tenga testimonio democrático, que tenga experiencia, que haya trabajado con toda la plaza y que de alguna manera pueda llegar y justamente entender los problemas que nos aprietan el zapato, por así decirlo. Y tener un poco más de libertad respecto a esta cosa que hoy día estás teniendo. El señor Macaya que dice, no, es que reemplacemos a la Carolina Toá por Manuel Monsalve y la Camila Vallejo, no, este es el proyecto de ley del CAE. O el otro que eventualmente te hace cualquier otro lecero. No, este es un país que o lo reseteas o estamos fritos, porque en esta lógica no vas a poder salir de ella, ¿te fijas? Se necesita una persona que tenga la libertad para llegar y justamente plantear eso bien. Se necesita otro tipo de liderazgo. Y el hecho de que este plebiscito te dé un golpe, en el sentido de que un rechazo se note fuerte, porque no creo que va a ser estrecho tampoco el resultado, sino que va a ser fuerte, eso debería ser una oportunidad. Mientras vas a tener un deterioro, vas a tener un aumento de la violencia, vas a tener un deterioro del Estado que se te va a notar, porque tienes mucho egoísmo político de parte de la gente que tiene que reaccionar. Entonces tienes que aprovechar eso, valga lo que te voy a decir, que no te lo estoy diciendo como para solazarme ese desastre, sino que tienes que aprovecharlo como una oportunidad para que el país pueda llegar y salir de ese paso. Y no vas a salir por el camino que da. Entonces, si tú me dices a mí que la Evelyn Matei del yoga va a llegar y justamente aprovechar la coyuntura, te diré, chao. O sea, si tú me dices a mí que se produce rechazo y empiezan a lanzar las candidaturas a la alcaldía de Santiago, chao. Si tú me dices a mí eventualmente que el ciclo electoral va a ser usado como los anteriores ciclos electorales, chao. O sea, esta cosa exige otra cosa completamente distinta. Entre el 2020 y el 2025 habrás tenido 17 elecciones populares. 17 elecciones populares. O sea, habrás tenido, ¿cómo se llama? 3 plebiscitos. Habrás tenido una entrada, habrás tenido uno de salida y 8 ahora. Habrás tenido 2 elecciones a los procesos constituyentes propiamente tales. Habrás tenido 2 elecciones presidenciales con las parlamentarias eventualmente con primera y segunda vuelta, son 4 elecciones. Habrás tenido 2 elecciones de alcalde más 2 elecciones de gobernadores eventualmente con su segunda vuelta eventualmente. Esos son 4 elecciones y habrás tenido 4 primarias. Esos son 17 elecciones. Y el resultado de esas 17 elecciones es un país que está fracasando económicamente, con un Congreso chavado, con 2 procesos fracasados constitucionales, con un gobierno desplomado, con un grado de malestar como nunca antes. ¿De qué te sirve esa democracia? ¿De qué te sirve? Ese es el problema, esa es la pregunta del liderazgo que tenés que hacerte. Y podríamos llegar a algo como, bueno, tu familiar directo, Carlos Ibáñez, por ejemplo, a propósito, bueno, se cumple también sí, 2025, 1925, 100 años ahí. No, o sea, yo no creo en las cábalas. Si tú crees que yo creo que estoy hablando con una especie de vela aquí encendida, tratando de... No soy Longueira que habla con el fantasma de Jaime Guzmán. No soy así. No tengo un problema de desequilibrio personal. Y el problema que tenemos en América Latina es que tienes a Boric que tiene un desequilibrio personal y tienes a Milei que tiene un desequilibrio personal. O sea, entendamos el tipo de perfiles que está produciendo las democracias en América Latina. Entendamos el punto. Entonces, yo tengo mucho cuidado de llegar y justamente explicar esto de un punto de vista de realidad, ¿no?
Si tú me preguntas a mí, sí, yo creo que a mí el Ibáñez que más me gusta es el primer Ibáñez más que el segundo Ibáñez, te voy a decir. Es el Ibáñez de los años 20. Porque esa es la clase media, es el ejército, pero son los militares eventualmente que le dicen a una oligarquía que venía de la Revolución del 91 que en realidad su modelito fracasó. ¿Ah? Y además se enfrentaba a una crisis sanitaria desde el cólera del 91 con la gripe efectivamente española y además que te cambió la mentalidad de cómo se diseñó, los médicos empezaron a meterse en la cuestión pública, así que te cambió la lógica de una política manejada por agricultores del Valle Central, ¿te fijas? ¿No? Entonces te cambió la lógica de cómo se concibió la clase media. Y además entró el ejército de por medio, eventualmente los militares, que dijeron, ¿sabes qué más? Córtenla. Porque además venía la cosa con Europa, venía la cosa con Argentina y todo lo demás. Entonces le dio un componente distinto eventualmente a esa trenza. Y te vino la crisis de salitre. Entonces, si tú me preguntas a mí, efectivamente las cosas estuvieron dadas eventualmente como para decirle al Sandy chao. Entonces, esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, yo ese Ibáñez me cae bien, porque además un Ibáñez muy realizador. ¿Ah? El Ibáñez eventualmente de la Incorporación del Sur, el Ibáñez eventualmente del Banco Estado, el Ibáñez Carabinero. O sea, que el del segundo gobierno es el que mete el primer mapuche al gabinete. O sea, te puedo dar la lista eventualmente de lo que Ibáñez, porque me cae bien, porque lo encuentro un tipo muy decente, independientemente de cómo se le conciba políticamente. Y creo que este es un país que necesita tanto carácter como decencia. Y creo que de alguna manera hay que romper un poco la lógica. Así que me siento orgulloso también de tratar de promover esa idea. Por último, Tomás, me imagino, no sé, que no esperas mucho de lo que va a pasar después del 17 de diciembre. No, Te parece que no dije, hay pero muchas espero sorpresas. mucho, pero no es bueno. O sea, yo espero mucho porque no hemos topado fondo. Oye, mira, en Lo Prado eventualmente pegaron un tiro a quemarropa a un sujeto ayer. ¿No? Tienes eventualmente secuestros que te están produciendo a cada rato. Tienes al mismo tiempo cosas que no hemos estado acostumbrados. Te estás encontrando con descuartizados que los descubren por toda la ciudad. ¿No? Te empiezas a encontrar con tipos de violencia que no hemos tenido antes. ¿No? Y tienes un país radicalizado políticamente, con grupos que no tienen capacidad de tomarlo y darle forma o llevarlo a alguna parte. Son tipos que están ahí exclusivamente tratando de profitar de ese problema. Si yo no veo que van a ocurrir cosas buenas, van a ocurrir cosas malas, pero van a ser relevantes. Y como van a ser relevantes, tienes que llegar y justamente enfrentar lo que te toca, ¿te fijas? O no sacas nada como decir me voy. Tienes que llegar y justamente ser capaz de agarrar estas cosas y tratar de hacerles sentido, darles sentido, ¿no? Para que no sean en vano, por así decirlo. ¿Y qué quieres que te diga? Tienes dos opciones. O te vas a un tipo de liderazgo tipo sin filtros, o haces lo que te estoy proponiendo. Y lo que te estoy proponiendo, tú que eres historiador eventualmente, te estoy proponiendo una cosa con Mario, como lo que en un ensayo muy corto Mario Góngora vendió en su momento sobre la noción del Estado. ¿Te fijas o no? Chile son tres cosas. Son un Estado temprano, una clase media y una democracia. Tú le quitas cualquiera de esas tres cosas y Chile no es Chile. Y eso es lo que estoy diciendo. Y hoy día nos han destruido las tres. El Estado está precarizado, la clase media está precarizada, el Estado está desestructurado y nuestra democracia vale hongo. Entonces, para serte sincero, tú destruyes esas tres cosas y esto es un país que pasa a ser cualquier otra cosa. Pasa a ser un problema. Pasa a ser como me dijo una persona que me dijo, mira Tomás, si los cuerpos de inteligencia en el extranjero, cuando se hablan de Chile, hablan de tres zonas. Hablan del norte, del sur y de sus zonas metropolitanas. Y vas a terminar en tres países distintos. Y yo no estoy dispuesto a eso. ¿Sabes? Muy bien. Tomás Jocelyn Hall, un abrazo, gracias por el tiempo, bueno, y éxito también en tus proyectos personales. Muy amable por la conversa.